Ok. Sí. Muy buenas tardes. Les saluda Bertol Salas Murillo. Yo soy docente de la sección de apreciación de la sección de arte de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Estudios Generales, y director del Instituto de Investigaciones en Arte. Esta tarde me corresponde presentar la conferencia de Julián Castro Cifuentes. Primero unas breves palabras en torno a esto que nos reúne, el Congreso de Artes y Humanismo. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte les da la más cordial bienvenida al Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social, un espacio que nos invita a cuestionar el rol de la educación artística y la importancia crucial del arte y las humanidades en la generación de respuestas novedosas y sensibles ante la complejidad del mundo contemporáneo. Esta tarde tendremos la conferencia El campo de la creación en el ámbito universitario, desafíos para la Universidad Latinoamericana, a cargo de Julián Castro Cifuentes, que aquí nos acompaña. Muchas gracias por venir desde Colombia justamente a compartir esta reflexión tan pertinente en el campo de las artes y las humanidades. Voy a presentar brevemente a Julián y después él va a hacer justamente su exposición. Julián Castro Cifuentes es maestro en música, magíster en educación, magíster en humanidades digitales y es doctorando en música de la Universidad Católica de Argentina. Actualmente es investigador doctoral de la Cátedra UNESCO de Artes, Educación y Cultura de Paz en Colombia. Es coautor y editor del libro Investigación Creación en el ámbito universitario, que es justamente en realidad lo que nos llamó la atención, porque nos parece una discusión muy pertinente al interior de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia para el estudio de la música como acción social y construcción de paz. También ha trabajado en la Organización de Estados Iberoamericanos en fortalecimiento territorial y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Les dejo con Julián Castro Cifuentes y por supuesto es un placer contar en esta actividad en el Congreso. Muchísimas gracias, Julián. Listo. Buenas tardes a todos y todas. Como ya lo dijeron, mi nombre es Julián Castro. Es un placer estar acá, tener la oportunidad de compartir mis ideas con ustedes. Quisiera agradecer al profesor Bertol, también a la profesora Elvia, por la invitación, por traerme a ser parte de este congreso. También quiero agradecer a todo el equipo organizador por todo el esfuerzo y el trabajo de estos últimos meses para lograr armar un espacio tan importante de intercambio, de cooperación y de búsqueda de espacios de conversación, de formas de cooperar, de juntarnos alrededor de las artes, la investigación y la posibilidad de movilizar cambios sociales. Como ya lo dijo el profesor Bertol, mi conferencia se titula El campo de la creación en el ámbito universitario, desafíos para la Universidad Latinoamericana. Y quiero iniciar con algo que considero un factor determinante para los desafíos que les voy a plantear más adelante. Estamos enfermos de tiempo. Vivimos corriendo entre clases, reuniones, informes, evaluaciones, conferencias. Y no podemos bajar un cambio, no podemos hacer una pausa. Por esa razón, encuentros y espacios como los de este congreso son muy importantes. Pero no deberíamos esperar a que estos eventos ocurran para tener el tiempo de pensar, de conversar, de juntarnos sin afanes. En palabras de Maggie Berg y Bárbara Sieber, abro comillas, necesitamos tiempo para pensar, necesitamos tiempo para digerir, necesitamos tiempo para no comprendernos unos a los otros, especialmente cuando fomentamos diálogos perdidos como entre las humanidades y las ciencias naturales. No podemos decir continuamente lo que nuestra ciencia significa. ¿Para qué será buena? Simplemente porque no lo sabemos todavía. Cierro comillas. Esta cita viene de un libro maravilloso que les recomiendo que se llama The Slow Professor. Ese libro supone un desafío a la cultura de la inmediatez y que desde una perspectiva productivista pretende someter a la academia al criterio único de la eficiencia
en donde todo es para allá, en el que todo debe ser útil, medible, cuantificable, en el que nos sentimos obligados a hacer cada vez más con cada vez menos. Entonces, la primera invitación que quiero hacerles es a que por la próxima hora, y ojalá en muchos otros momentos a partir de hoy, nos tomemos un tiempo más. Un momento para pensar, para escuchar, para darnos cuenta de lo que no entendemos, de nuestros acuerdos y desacuerdos, para reconocer en nuestros compañeros, nuestros estudiantes y profesores las ideas y perspectivas que compartimos y las que no, y sobre todo, para que abracemos estas diferencias como una comunidad académica que no está llamada al consenso, sino al desacuerdo y al diálogo que son propios de la naturaleza universitaria. Para empezar a hablar de la creación en el ámbito universitario, quiero hablarles del denominado sesgo del arte, desde el cual se asume la creación como algo exclusivo de las disciplinas artísticas y como una cuestión que es predominantemente estética, desconociendo otras dimensiones que pueden estar atadas también a los procesos creativos, como son sus dimensiones políticas, culturales, económicas, entre otras. ¿Qué pasaría si nos damos la oportunidad de pensar las posibilidades de la creación más allá de lo disciplinar? De hecho, en varias de las presentaciones de este congreso se nos ha mostrado cómo la creación se inserta en esferas políticas, tecnológicas, sociales, económicas. No obstante, seguimos pensando en estos movimientos como trayectorias que se proyectan únicamente desde las artes hacia estos otros campos. En cambio, lo que les propongo es que pensemos la creación en los términos en los que Gilles Deleuze ya hace un tiempo propuso en una conferencia de 1987 titulada ¿Qué es un acto de creación? Para él, la creación es tan propia de las artes como lo es de la filosofía y de las ciencias. Deleuze explica que la filosofía consiste en crear conceptos, mientras que las ciencias se encargan de crear funciones a partir de las que se pueden expresar causalidades o correlaciones entre variables que representan fragmentos de nuestra realidad, permitiéndonos explicar o describir fenómenos. Desde mi lugar como músico, educador e investigador, considero que esta noción ampliada sobre la creación es la clave para pensarla en el ámbito universitario. Principalmente porque hace tiempo aceptamos la posibilidad de formular e implementar programas en música, arte dramático, literatura, cine, entre muchos otros, que están orientados a la formación de artistas o creadores profesionales. Pero no nos podemos olvidar de que esa formación profesional, más allá de servir para una futura inserción en un mercado laboral o en cualquier tipo de aparato productivo o sistema cultural, debe incluir en alguna medida la materialización de las funciones sustantivas de la universidad dentro de los perfiles profesionales que como docentes esperamos desarrollar con nuestros estudiantes. En otras palabras, cuando decimos que formamos un músico profesional, por ejemplo, no solo estamos planteando la disposición de acciones y entornos de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de habilidades musicales de alto nivel, lo cual estaría vinculado a la función sustantiva de docencia. Esto también incluiría habilidades para la generación y transferencia del conocimiento musical, lo que se relacionaría directamente con la función sustantiva de investigación. Y además, toda esta formación debe estar situada, al menos desde el punto de vista de la universidad contemporánea. Es decir, no puede dar la espalda a la sociedad. Debe interpelar distintos contextos y preparar a sus estudiantes para ejercer una ciudadanía plena, para tener agencia en la vida pública. Y esto se vincula con la función sustantiva de extensión o de proyección social. Más adelante voy a retomar esta relación entre la creación y las funciones sustantivas de la universidad. Por ahora quiero contarles sobre esta noción ampliada. Este es el esbozo inicial de lo que puede ser un campo de la creación dentro del ámbito universitario, en donde existen al menos 3 dimensiones, dentro de las que nos movemos en función de nuestros propósitos. Sin embargo, este movimiento no se da exclusivamente en cada una de estas dimensiones, por lo que es posible pensar la creación en, desde, hacia y entre las artes, la filosofía y las ciencias. Por ejemplo, estamos más habituados a la creación desde las artes, proyectándose a la filosofía,
en los casos en que un proceso de creación artística impulsa la generación de nuevos conceptos. También es común la creación entre las artes y la filosofía, en donde estos procesos tienden a darse de manera simultánea, por ejemplo, en la investigación-creación. Ahora bien, el movimiento de intercambio entre la filosofía y las ciencias corresponde a las dinámicas más ortodoxas de generación de conocimiento a través de procesos de investigación básica cuando ésta se orienta a desarrollar nuevos conceptos, partiendo de funciones existentes. También en la investigación aplicada, en donde los conceptos preexistentes configuran marcos de referencia para refutar o probar funciones en forma de hipótesis. En cambio, estamos menos habituados a observar procesos de creación entre las artes y las ciencias. En las humanidades digitales, por ejemplo, la creación de prototipos suele ubicarse aquí, en esta intersección, a partir del desarrollo experimental, orientado a configurar experiencias estéticas, artefactos u objetos estéticos, por lo que las funciones generadas se crean simultáneamente con artefactos digitales. Del mismo modo, es posible encontrar creaciones artísticas cuyo origen se encuentra en creaciones científicas. Por ejemplo, la aplicación de tecnologías específicas de audio en la creación musical, como lo hemos visto en algunas presentaciones de este congreso. También el videomapping en las artes visuales. O en la dirección contraria, cuando la creación artística moviliza el desarrollo de funciones científicas como el uso de esculturas o modelos desde las artes plásticas para apoyar procesos como el diagnóstico de patologías del aparato musculoesquelético en ortopedia y traumatología. Estos ejemplos nos muestran que los procesos de creación trascienden los límites de las disciplinas artísticas. Pero para poder entender cómo se insertan en el ámbito universitario, es necesario revisarlos en relación con las funciones sustantivas de la universidad. Nuevamente, estamos mucho más acostumbrados a ver la creación vinculada a la función sustantiva de docencia, en lo que podríamos denominar creación formativa, que refiere a todos aquellos entornos de aprendizaje y acciones de enseñanza orientados a desarrollar habilidades o destrezas de creación en nuestros estudiantes. En esta categoría podemos ubicar los talleres de improvisación, laboratorios de creación y demás espacios en donde los estudiantes crean en medio de un proceso formativo. En los últimos años, la creación se ha articulado con la función sustantiva de la investigación mediante procesos de investigación-creación, también conocida como investigación artística. Aquí se ubican todos los proyectos que siguen modelos como el propuesto por Borgdorf de investigación en, desde y para la creación. Cabe aclarar que así como las funciones sustantivas se pueden sobreponer, esto genera formas muy específicas en las que la creación se materializa en la universidad. Por ejemplo, entre la docencia y la investigación encontramos la investigación-creación formativa, definida recientemente por Rubén López Cano como, abro comillas, aquellos procesos de producción de conocimiento basados, guiados y dirigidos a la práctica artística, realizados por artistas estudiantes de nivel superior como requisito para la obtención del grado correspondiente. Se plasma en trabajos finales, tesis o tesinas de grado. Esta modalidad de investigación artística tiene por objeto la creación, transformación, refinamiento y toma de conciencia de los procesos creativos, tanto a nivel técnico, poético, estético, político o social del estudiantado. Su propósito es impulsar su propio desarrollo artístico y profesional. Cierro comillas. De estas tres funciones sustantivas, la que solemos vincular menos de forma directa con la creación es la función de extensión o proyección social o interacción social, según se denomina en cada institución. No obstante, aquí podríamos ubicar los procesos que denominaré de disrupción social creativa, que son aquellos que buscan movilizar transformaciones sociales. Por ejemplo, la música o el teatro comunitarios, o el artivismo cuando éste se desarrolla desde la universidad. También es posible pensar en cruces entre las funciones de investigación y extensión. Por ejemplo, cuando la investigación-creación que denominamos aplicada incluye metas y objetivos de índole social o política, además de sus propios objetivos artísticos. Finalmente,
en el cruce entre docencia y extensión, se ubica lo que he etiquetado como creación formativa aplicada, en la que se involucra activamente a la comunidad en procesos de creación. Por ejemplo, en los ejercicios de cartografías sociales y otros procesos creativos que utilizan diversos lenguajes artísticos para la construcción de memoria, procesos de empoderamiento o el fortalecimiento de la participación ciudadana con distintos grupos sociales históricamente excluidos, entre otros. Les he mostrado cruces y puntos intermedios entre las funciones sustantivas de la universidad, pero elegí representarla con límites mucho más definidos que en esta diapositiva anterior. Y hay una razón para esto. Mientras los intercambios, los lugares en donde pueden ubicarse diferentes prácticas creativas, cuando hablamos de estas dimensiones filosóficas, artísticas o científicas, suelen ser mucho más difusos y mucho más fluidos entre esas dimensiones. Cuando hablamos de las funciones sustantivas de la universidad, estos límites tienden a hacerse un poco más rígidos. Y hay una razón, y es que son procesos que están mucho más institucionalizados. Hay actores, hay instituciones que se definen a sí mismos y reafirman sus lugares dentro de la universidad, y esto hace que sea difícil el intercambio, que sea difícil el flujo de actores y de procesos entre estas funciones. Sorprendentemente, las fronteras entre arte, ciencia y filosofía se muestran más porosas que entre instituciones y dependencias dentro del ámbito universitario dedicadas a la investigación, la docencia y la extensión. Esta es una de las razones por las cuales decidí recurrir a la metáfora del campo para tratar de explicar la forma en que la creación se ha incorporado al entorno de la universidad. Y es que el sistema de relaciones que surge en torno a los procesos de investigación y creación sugiere la posibilidad de pensar en un espacio que agrupa agentes, discursos, prácticas específicas, tanto del campo intelectual de la educación como de su campo pedagógico. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿qué es un campo? Autores como Foucault y Pierre Bourdieu utilizan la metáfora del campo para describir cómo se disputan diferentes formas de poder en varios niveles de organización social y cómo estas luchas influyen en la creación, transmisión y legitimación del conocimiento. Además, estas relaciones determinan los discursos que producimos, las formas en que se distribuye el conocimiento y las jerarquías que se establecen dentro de la academia. Como miembros de una comunidad universitaria, todos nosotros participamos en estas dinámicas. Como docentes, estudiantes, investigadores, administrativos, cada uno de nosotros ocupa un lugar dentro de este complejo entramado de relaciones de poder que determinan qué se considera conocimiento legítimo, cómo se transmite y quién tiene acceso a él. Pierre Bourdieu definía un campo como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o instituciones. En este espacio, esos agentes luchan por obtener y acumular capitales simbólicos, como el prestigio académico, la autoridad intelectual o el acceso a recursos que determinan sus posiciones dentro de ese campo. En el caso del campo universitario, hablamos de una serie de relaciones entre profesores, estudiantes, centros de investigación, facultades y otros actores que se organizan en torno a una disputa simbólica. Por ejemplo, la publicación de artículos en revistas científicas o la capacidad de liderar agendas de investigación son algunas de las formas más evidentes de capital simbólico en este contexto. Ahora bien, si queremos definir un campo, lo que necesitamos es identificar y ubicar sus agentes para luego determinar sus condiciones de existencia. Es decir, debemos responder a estas preguntas: ¿quiénes, dónde y cómo están en ese campo? Apelando a identificar tanto sus agentes como las condiciones materiales de existencia y las relaciones de poder que se establecen entre ellos. Con esto en mente, entendemos la universidad como un espacio donde producimos, reproducimos y transformamos discursos. Como académicos, generamos conocimiento en nuestras respectivas áreas, y esa producción está influenciada por nuestro sentido de pertenencia a un campo disciplinar específico y que nos ubica en un lugar. Esto también implica que adoptemos ciertas posturas epistemológicas que conllevan formas específicas de entender y concebir el mundo y que condicionan nuestras metodologías de investigación y la manera en que validamos el conocimiento, entre otras implicaciones prácticas de estos procesos.
Sin embargo, no debemos olvidar que este espacio es también un campo de lucha. Las disciplinas compiten entre sí por recursos, prestigio y legitimidad. Estas pugnas son evidentes cuando, por ejemplo, se comparan las ciencias naturales con las ciencias sociales o las humanidades, donde las diferencias en términos de prestigio y financiación pueden llegar a ser abismales. Un ejemplo concreto de cómo estas relaciones se manifiestan lo encontramos en el hecho de que un académico que haya sido ampliamente citado y publicado tiene una posición mucho más sólida dentro del campo de las ciencias denominadas duras, que otro que no cuenta con tantas publicaciones. Esto va a afectar su influencia dentro de una universidad, su acceso a recursos, su capacidad de definir qué investiga y cómo. Del mismo modo, podemos observar cómo los centros de investigación en ciencias de la vida, por ejemplo, tienden a recibir más fondos que los talleres de creación artística. Esta distribución desigual de recursos también influye en cómo se organizan las dinámicas de poder dentro de las instituciones. Para entender cómo se organiza el campo universitario, es clave introducir el concepto de la oposición entre dominante y dominado. Este es un principio central en la teoría de Pierre Bourdieu. En cualquier campo social, incluidas las universidades, hay agentes que dominan y agentes que están dominados. Esta dinámica crea jerarquías que influyen en la distribución de poder, prestigio y recursos. En la universidad, por ejemplo, los académicos de disciplinas con más reconocimiento o apoyo financiero, como las ingenierías o las ciencias médicas, suelen tener una posición dominante frente a otras áreas como las humanidades o las artes, que a menudo son consideradas menos rentables o de menor impacto. Sin embargo, la organización del ámbito universitario no se limita a esta oposición binaria, ya que es un espacio atravesado por varios campos. Pensemos, por ejemplo, en un campo disciplinar como puede ser cualquiera de las artes, que tendría sus propias características, con agentes, relaciones de poder, y en donde un agente específico puede ubicarse dentro de este espectro dominante-dominado, con todo lo que eso implica. Resulta que además de ese campo disciplinar en la universidad, se manifestarían también campos como el cultural o el económico, con sus propias relaciones y condiciones materiales, en donde este mismo agente puede ocupar un lugar muy distinto. Entonces, un agente puede tener a la vez un lugar de dominio o privilegio en un campo específico, mientras en otro su lugar es emergente o periférico. Y todo esto pasa dentro del mismo ámbito universitario, lo que genera ambivalencias y dificulta el reconocimiento y la transformación de estas relaciones en tanto que son dinámicas y complejas. Por eso necesitamos recurrir a herramientas conceptuales como la noción de dispositivo, para comprender cómo funciona este campo de la creación y cómo se relaciona con otros dentro de la universidad. En este sentido, la idea de dispositivo de Basil Bernstein nos ayuda a entender algunas reglas que explican dicho funcionamiento. En cada campo existen reglas de distribución, de recontextualización y de evaluación. Y esas reglas operan para definir quién tiene derecho a pensar y producir conocimiento, qué temas son considerados relevantes y bajo qué condiciones se lleva a cabo la producción, transformación y transmisión de saberes. El primer grupo de reglas, que son las distributivas, definen el tipo de conocimiento que es válido y quién tiene legitimidad para producirlo. En el campo universitario se traducen en decisiones sobre qué áreas de estudio reciben mayor apoyo, qué tipo de investigaciones se financian y quiénes tienen acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones de alto nivel. En el mismo sentido, se distribuye en dónde, quiénes y bajo qué condiciones se puede pensar la creación. Estas reglas son las causantes de que demos por sentado, por ejemplo, que la creación es exclusiva de las artes, o que el alcance de la investigación artística es puramente estético. El segundo grupo de reglas de recontextualización nos dicen cómo los discursos de otros campos, como el político o económico, se transforman en discursos pedagógicos dentro de la universidad. Un ejemplo de esto es cómo las reformas educativas o las demandas del mercado laboral pueden influir en los planes de estudio o en las áreas de investigación prioritarias. Cabe anotar que estas reglas están determinadas por el primer grupo de reglas, lo cual pocas veces se hace visible, ya que es muy difícil identificar los discursos que subyacen a lo pedagógico en estas reglas. Esta es una de las razones por las cuales las grandes reformas universitarias pueden llegar a fracasar.
o que terminen originando situaciones aparentemente transformadoras, pero que en realidad perpetúan condiciones y relaciones de poder preexistentes en el ámbito universitario. Cambiar todo para que no cambie nada. El último grupo de reglas de evaluación determinan cómo se organiza y estructura el conocimiento en el currículo, bajo dimensiones de espacio y tiempo. Estas reglas se materializan en procesos de enseñanza y aprendizaje, evaluación, gestión académica, investigación, entre muchos otros enmarcados en las funciones sustantivas de la universidad. Podríamos decir que en este nivel, determinado por los dos anteriores, nos encontramos en el orden más táctico y concreto de disputa entre discursos. Es donde se manifiestan los procesos de legitimación de conocimiento y donde son más explícitas las relaciones de poder existentes en el campo. Aquí, por ejemplo, se hace evidente que la creación ni siquiera es entendida de manera uniforme dentro de los mismos campos artísticos, y cada una de esas disciplinas tiene sus propias disputas sobre lo que considera o no legítimo en términos de creación. Como ya lo han notado, el campo universitario es un espacio de constante lucha y tensión. Académicos, creadores, investigadores y administradores compiten por recursos, estatus y legitimidad. Estas tensiones no solo ocurren entre diferentes disciplinas, sino también dentro de las mismas, involucrando a las instituciones que las conforman. Por ejemplo, facultades o centros de investigación, donde hay pugnas por liderar proyectos, obtener financiamiento o ganar visibilidad. Cabe anotar que estos campos que atraviesan el campo universitario, como pueden ser el político o el económico, no solo hacen compleja esa posición de dominante y dominado que mencioné hace un momento, sino que condiciona e influye en el funcionamiento de este dispositivo, ya que en la universidad misma, como institución, puede ocupar un lugar que la ubica en relación con otros agentes e instituciones y determina sus condiciones materiales de existencia y sus relaciones de poder. Por esta razón, una universidad específica puede verse afectada por actores políticos o verse obligada a responder a demandas del mercado. Entonces, para poder definir el campo de la creación, es necesario definir primero el campo universitario. Ya les he descrito algunas de sus características. Sin embargo, mapear el campo universitario implica comprender cierta complejidad. Por un lado, es posible responder a las preguntas de quiénes son, cómo y dónde están los agentes e instituciones del campo universitario, desde la noción ampliada de creación que les mostré al inicio de mi conferencia. Pero esta sería solo una forma de entender sus relaciones. En todo caso, si ustedes se dan cuenta, el campo universitario se vería desbordado por las dimensiones tanto de las artes, la filosofía y las ciencias, porque estas dimensiones no se manifiestan únicamente al interior del campo universitario. No solo se crean conceptos en la universidad, no solo se hace arte dentro de la universidad, no solo se hace ciencia dentro de la universidad. Sin embargo, es posible responder a las preguntas de quiénes son estos actores al organizar este campo e interpretar sus relaciones desde las funciones sustantivas de la universidad. En este caso, como hablamos de funciones sustantivas, estarían más, digamos, contenidas dentro de ese campo metafórico de la universidad. Como lo he mencionado, existirían personas y colectivas que conforman este campo. No serían estáticos y tendrían una tendencia a fluir entre estas funciones y entre, digamos, estos campos de aplicación. Como docentes, nosotros nos vemos a veces involucrados en proyectos de investigación, en labores de docencia, en labores de extensión, pero como comenté anteriormente, a medida que se van institucionalizando estas dinámicas, se va haciendo más difícil el intercambio de actores entre estos estadios. Entonces sigue siendo limitada esta concepción para también terminar de entender por completo lo que puede ser o lo que puede implicar pensar un campo de la creación en la universidad. Y esto quiere decir que la metáfora del campo de Bourdieu y Foucault requeriría una dimensión añadida de profundidad para entender que estas posibilidades de mapeo de un campo de la creación en el ámbito universitario son solo capas que pueden configurarse entendiendo que existe movimiento entre ellas y que en todos los casos las relaciones se extienden más allá del mismo campo universitario. De este modo, podemos entender la universidad a partir de sus funciones, de sus campos de conocimiento, de los contextos que la enmarcan, siendo el campo universitario un lugar metafórico que atraviesa todos estos planos.
y cuyas relaciones de poder se encuentran en una dinámica constante de negociación. Entonces, el campo universitario no es para nada homogéneo. Existen capas, intersticios y subdivisiones que agrupan elementos y configuran relaciones. Mario Díaz señala que dentro de un campo existen subcampos de control simbólico, que agrupan a diferentes agentes especializados en discursos específicos y cuya función consiste en regular la producción o la reproducción de discursos, legitimando algunas formas de conocimiento por encima de otras. En el caso del campo universitario, sus diferentes subcampos de control simbólico agrupan docentes, directivos, académicos y administrativos, e incluso redes y asociaciones académicas. En este escenario, los diferentes actores se especializan en sus propias construcciones discursivas con el único objetivo de reafirmar y asegurar su posición dentro del campo. En estos campos de control simbólico, el primero que quiero mencionarles es el campo intelectual, donde la lucha gira en torno a la producción de conocimiento. Aquí encontramos a los investigadores, que buscan definir qué discursos y prácticas son legítimos dentro de sus propias disciplinas. El segundo campo es el campo de la reproducción, y aquí es donde se regula la transmisión del conocimiento a través de la pedagogía. En este espacio, las universidades determinan qué habilidades o competencias deben ser desarrolladas por los estudiantes y qué contenidos deben ser transmitidos en los programas académicos. Estos dos subcampos claramente están interconectados. El campo intelectual se encarga de producir los discursos que luego son transmitidos en el campo de reproducción, y ambos operan bajo principios de control que aseguran su hegemonía dentro de la universidad. Este control simbólico permite a estos subcampos mantenerse en posiciones dominantes dentro de una institución. Para entender el lugar de la creación dentro del campo universitario, es fundamental reconocer que los campos intelectuales y pedagógicos dentro de la universidad no son completamente autónomos. Estos subcampos, actuando como espacios de control, están entrelazados y también están influenciados por campos externos, como los mencionados anteriormente, político, social, económico, entre otros. Sin embargo, en la medida en que las universidades institucionalizan sus procesos, estas fronteras entre docencia e investigación se endurecen y dificultan el flujo de intercambio entre sus agentes y discursos. A medida que se institucionaliza cada uno de estos campos y sus actores se especializan en sus propios discursos, se hace más difícil el diálogo. Esta es una de las razones por las cuales cada vez se separan más las prácticas de docencia y las de investigación. Porque en la medida en que además nos especializamos en el dominio de los discursos que nos legitiman dentro de una universidad, nos volvemos cada vez más incapaces de comprender el discurso del otro, porque hay tácitamente una lucha entre ganar cada vez más un lugar de mejor ubicación y mejor acceso a recursos y a otras condiciones materiales de existencia. Todo esto dentro de algo que seguimos queriendo llamar comunidad universitaria, pero que claramente atenta para lograr identificarnos como tal. Entonces el movimiento de los agentes universitarios, tanto en la docencia como en la investigación, refleja cómo estas tensiones impactan las relaciones de poder dentro de la academia. Aunque muchas universidades se autodenominan universidades de investigación o universidades de docencia, lo que hacen en realidad es reflejar las luchas internas por la legitimidad y la pertinencia a uno u a otro campo. Esto evidencia que en la universidad, lejos de ser un espacio homogéneo, es el escenario de constantes disputas por el reconocimiento y la jerarquización de los saberes. En el campo universitario, la investigación está estrechamente vinculada a la producción de discursos académicos, pero también a la reproducción de saberes a través de la investigación formativa, la cual introduce a los estudiantes e investigadores en tradiciones y sistemas legitimados por la comunidad académica. En este proceso institucionalizado no se refleja con la misma claridad en los procesos de creación. Mientras la investigación ha sido históricamente legitimada y visible dentro de la estructura universitaria, la creación ha sido relegada a un plano secundario, especialmente por la influencia de otros campos, como el económico, que priorizan la producción intelectual que pueda ser medida y reconocida por su valor en el mercado o en distintos sistemas de acreditación y legitimación del conocimiento académico.
Este desequilibrio entre investigación y creación es evidente. Por ejemplo, en el contexto colombiano, a pesar de importantes avances dentro de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la creación artística y cultural no ha alcanzado la misma legitimidad que otras formas de producción intelectual. Y justamente una de las vías de legitimación ha estado principalmente impulsada por el valor que algunos sectores productivos, como las industrias creativas y culturales, le otorgan en términos económicos. En este sentido, la inserción de la creación como generadora de conocimiento y eje fundamental en el campo universitario para la consecución de sus funciones sustantivas es algo que continúa en proceso para las universidades colombianas. El reconocimiento de un campo específico para la creación dentro de la universidad no puede existir sin una lucha por su legitimidad. Y esa legitimidad depende en gran medida de cómo la creación se articula con otros campos. Sin embargo, esta lucha interna por legitimarse no puede estar completamente sometida a las lógicas preexistentes en los campos de la investigación y la docencia. La creación como campo necesita establecer sus propias reglas y principios, sin verse limitada por las dinámicas de poder ya establecidas en la academia. Uno de los grandes desafíos al intentar equiparar la creación con la investigación es que al hacerlo se refuerza la dominancia de una sobre otra. Esto lleva a ignorar que la creación tiene un lugar propio, con sus propias reglas y sistemas de validación, más allá de las estructuras intelectuales o pedagógicas tradicionales. La interdependencia entre la creación y otros campos como el cultural o el pedagógico sugiere que la creación tiene un papel fundamental dentro de la universidad y su reconocimiento debe ir más allá de una simple equivalencia con la investigación. Además, es importante recordar que la creación no es exclusiva del campo de las artes. Existen múltiples discursos y experiencias creativas que abarcan diversas áreas del conocimiento, y estas deben ser reconocidas como parte de la riqueza del campo de la creación dentro de la universidad. De hecho, Bourdieu señala que la lucha por la legitimidad en un campo implica la complicidad entre los agentes, ya que todos comparten el interés de preservar el campo en el que actúan. Este acuerdo tácito entre los agentes es lo que da sentido al campo de la creación dentro de la universidad. Entonces podríamos imaginar un campo de la creación en el ámbito universitario, cuyos agentes transitan entre todos los demás campos que les he mencionado, pero también entre las capas que he tratado de describir dentro del campo universitario. Por lo tanto, el campo de la creación atraviesa el campo universitario, incluye sus campos de control simbólico en la medida en que se articula con procesos de generación de conocimiento, pero también de enseñanza y aprendizaje. Pero además excede estos campos de control simbólico y sugiere la posibilidad de un tercer subcampo de control, además del intelectual y el de reproducción, que llamaremos el campo creativo, y cuyo estado es emergente, pero que tiene sus propios agentes y producciones discursivas, que buscan legitimarse dentro de la universidad. Por ejemplo, mientras un creador puede ser reconocido en el campo cultural, su legitimidad puede verse cuestionada cuando pasa a insertarse del campo cultural al campo universitario, lo que lleva una continua negociación de su posición. Le genera contradicciones, ya que goza de una posición privilegiada fuera de la universidad y automáticamente esta posición se ve reducida a un rol secundario o periférico cuando se inserta en la academia. Las disputas por el poder simbólico dentro de la universidad sugieren que, aunque la creación aún no ha alcanzado la misma posición de legitimidad que la investigación, su reconocimiento como un campo autónomo y valioso es fundamental para la evolución y el enriquecimiento de la vida académica. Tal vez es momento de pensar si las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, se podría sumar la de creación, ya que los cuestionamientos que supone su inserción en el ámbito universitario son, en mi opinión, fundamentales para superar una serie de desafíos que enfrentan las universidades latinoamericanas y con los que quiero cerrar mi presentación. El primero de estos desafíos es entender que los alcances de la creación no se agotan ni en nuestras prácticas ni en nuestro sector. Es decir, no se agotan en nuestro campo de acción como artistas, no se agotan en el sector académico, ni en los sectores productores de conocimiento dentro de la sociedad. Y es necesario empezar a reconocer cómo podemos proyectar los alcances de procesos creativos cuando se insertan, por ejemplo, en procesos políticos o en procesos ciudadanos,
más allá de lo que estamos más habituados a ver en la cercanía de nuestras instituciones universitarias. Nos hemos acostumbrado a pensar de manera disciplinar por mucho tiempo y tratar de salirnos de este molde resulta en muchas ocasiones costoso en términos de nuestro propio lugar ganado en el ámbito universitario. Es paradójico cómo los subcampos de control simbólico, intelectual y de reproducción nos permiten cierto nivel de desobediencia, pero no mucho. En otras palabras, a veces es posible pensar más allá de la disciplina, pero no mucho. Y eso sí, cuidado con indisciplinarse. No obstante, el poner sobre la mesa la noción ampliada sobre la creación que la ubica más allá de las artes nos permite generar encuentros con las ingenierías, las ciencias básicas y potenciar nuestros encuentros entre las artes. Como dije al principio, la universidad necesita el disenso. Si no es acá, ¿en dónde más podemos esperar espacios para estar en desacuerdo y construir desde la diferencia? Otra posibilidad que abre este desafío es hacerle frente a una crisis de las universidades en la actualidad, relacionadas con que ya no es el único lugar desde el que se produce conocimiento. Habría que ver si alguna vez lo fue. De hecho, cada vez se pone más en duda la capacidad de la universidad para construir sentidos comunes en la sociedad. Y mucho de eso tiene que ver con que nuestros procesos de producción, transferencia y legitimación de conocimiento han sido abiertamente excluyentes. En este sentido, la discusión sobre los lugares que puede tener la creación en el campo universitario nos permite entender que no es tan grave que la universidad sea la única que genere conocimiento, que ya no sea, perdón. En cambio, nos muestra vías como la cocreación, una apertura epistemológica a otros modos de conocimiento, incluso a formas de construir sentido frente a nuestras realidades que no pasen por el filtro de la razón moderna y que involucren formas sensibles de conocer, interactuar y habitar nuestro mundo. Elementos que en buena parte se hacen posible gracias a los procesos de creación. Sin embargo, esto es posible únicamente si logramos articular los procesos de creación con todas las funciones sustantivas de la universidad y no solo con la investigación. Desde hace unos años ha tomado cada vez más fuerza un discurso que enaltece el desarrollo de habilidades denominadas blandas y que incluyen la gestión de errores, el manejo de la incertidumbre, el pensamiento proyectivo, la solución de problemas, entre otros. Todas estas habilidades que vinculan de una u otra forma la creación desde hace mucho tiempo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los campos artísticos. Los talleres de improvisación en música, teatro o los talleres de creación en artes plásticas y literatura son ejemplos de espacios de aprendizaje en donde se pueden desarrollar estos tipos de habilidades y comprenderlas más a fondo, en donde desde hace mucho tiempo sabemos cómo enfrentarnos a la incertidumbre, al error, a los contextos cambiantes. Tal vez los otros campos de conocimiento podrían aprender mucho de las artes. Lo anterior, sin duda, reta muchos discursos institucionalizados sobre lo que merece o no ser enseñado y aprendido dentro de la universidad. Por esta razón, es necesario orientar planes y acciones concretas que mediante procesos de investigación-creación permitan que se comprenda cada vez mejor estas formas alternativas de generación de conocimiento. Y finalmente, esto podría recuperar en alguna medida los puentes de interacción entre la universidad y las comunidades. Las lógicas tradicionales de investigación y extensión universitaria suelen plantear una relación asimétrica entre universidad y sociedad en la que estos últimos solo son vistos como beneficiarios de una suerte de salvadores académicos que desde sus aulas logran un entendimiento de la realidad sin mucho diálogo con las comunidades. Pero al involucrar la creación en la extensión e interacción social mediante procesos de disrupción social creativa, necesariamente se propone un rol diferente para el investigador creador universitario. Dejaremos entonces de ser autoridades para ser interlocutores, co-creadores y sobre todo aprendices frente a las formas de conocimiento que existen más allá del campo universitario. Inicié mi presentación diciendo que estamos enfermos de tiempo. Y resulta paradójico que a la vez que los invito a tomarnos un tiempo más, también debo decirles que necesitamos ese tiempo ahora. Necesitamos buscar espacios constantes para dar estas discusiones y reflexiones y movilizar los cambios que corresponda. Solo así podemos construir universidades pertinentes, socialmente relevantes, situadas, interculturales e incluyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por la exposición. A mí me deja con cualquier cantidad de preguntas y yo no sé si es justamente lo que se busca, pero con cualquier cantidad de cuestionamientos hacia mí mismo como académico y tal vez algún disenso, que es justamente lo que estamos planteando, ¿verdad? Que el disenso es, aquí hay un elogio del disenso, porque es lo que invita al diálogo justamente. Abrimos al espacio para preguntas, si tuviese alguien por acá, con este mismo micrófono, perdón. Ok, un espacio para preguntas. A mí lo que se me ocurre es que podemos recoger varias y por una cuestión de tiempo recogemos varias, responde Julián y después podemos hacer una siguiente ronda, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta o algunas preguntas? Por acá. Ok, Atsiri, Mayra, ¿verdad? O Marla, sí, Atsiri Marla. Bueno, pues, ¿comenzó? Sí, ¿Sí? sí, sí. Gracias, Julián, por esta reflexión. Sin embargo, yo también creería que hace un rato que estamos intentando caminar a pensar el arte o lo creativo, pero más el arte, como una forma distinta de conocimiento que tiene el mismo peso que la ciencia y o que la filosofía, y que eso está también en gran medida en manos de quienes la practicamos y quienes hacemos ese énfasis en lo artístico, ¿no? Me parece también muy importante que efectivamente se haga esta distinción de que son diferentes campos de competencia, lo artístico que lo universitario, y que entonces una persona al participar de ellos tiene que asumir que son diferentes las reglas del juego, ¿no? Y que como tal se necesita entrar en esa dinámica de jugar con las reglas universitarias o con las de un campo de creación en el espacio donde nos encontremos, ¿no? Y eso sí está en los individuos, y a lo mejor al llegar a la universidad los creadores, pues sí toca adaptarse, que sabemos que ya de por sí las condiciones son complicadas, precarias, etcétera, pero están llegando a otro espacio y por ende cuando se firman contratos se está aceptando jugar con esas reglas del nuevo espacio. Bueno, muchas gracias por la presentación, Julián. De verdad es tremendamente importante el llamado que tú haces de valorar el disenso, porque en el fondo, desde la idea del disenso, lo que se abre es la posibilidad de diálogo, ¿verdad? Sin disenso, ¿qué diálogo vamos a tener si en el fondo estaríamos como todos mirando desde la misma orilla, ¿no? Desde ahí me surgen varias reflexiones en torno a lo que tú nos planteas, porque el hecho de que las artes sean consideradas siempre es como que nosotros no hacemos investigación, como que lo único válido es lo que viene del conocimiento o la forma de construir conocimiento desde lo empírico, ¿verdad? Desde lo comprobable, etcétera, nos sitúa como en una nebulosa, siento yo. Pero es una nebulosa que también responde a un criterio extractivista, un criterio. Mira, yo vengo de Chile, laboratorio neoliberal por excelencia, y en Chile el modelo que se está promoviendo en estos momentos y del cual no puedo estar de acuerdo es el modelo STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Sin embargo, en los países del norte, ¿verdad? Los países ricos, en el fondo muy ricos, tienen el modelo STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces, ¿por qué desde nuestro, bueno, ustedes están en el centro, pero desde ese sur, desde donde yo vengo, ¿verdad? ¿Por qué en ese sur siempre estamos mirando de qué forma poder extraer mayor ganancia y no nos estamos dejando en el fondo esa posibilidad de pensar y de divagar, que en el fondo es la que te posibilita también generación de nuevos conocimientos?
Pienso en el caso, por ejemplo, de este artista de Stellark, o Sterlak, siempre lo digo mal, el que creó el brazo biónico en la década de los 80, mucho antes de que en medicina se empezara a pensar siquiera en esa posibilidad. O pienso incluso cómo contamos hoy en día todos con mapas y el Google, por ejemplo, Google Maps, que procede de un artista que no quería seguir dibujando, ¿verdad?, con el proyecto Terravisión. Entonces, no sé, se me atropellan todas las preguntas que tengo, pero me gustaría escucharte de cómo podríamos empezar a incorporar esta mirada STEAM desde nuestras fronteras en las que estamos igual encapsulados, ¿verdad? Arte no investiga, cuando en el fondo lo hacemos. Y en el 93, Christopher Freiling empieza, ¿cierto?, las reflexiones, las continúa Bordeaux, las sigue Baquet, pero actualmente las continúa, por ejemplo, tengo una amiga investigadora brillante que es Natalia Calderón. Ella habla de la indisciplina, ya ni siquiera la transdisciplina, ni siquiera la interdisciplina, sino que ella dice, oye, hay que aprender a escuchar también los sentidos, y plantea una serie de formas de generar conocimiento que tienen que ver también con la naturaleza, y no tan, como diría, antropocéntricas, sino que más en diálogo con la biodiversidad. Entonces, no sé ni siquiera si te formulé una pregunta, pero quiero escucharte más un poco acerca de tu mirada respecto a estos temas, porque si tenemos el criterio económico siempre ligando todo lo que, direccionando todo lo que hacemos, ¿en qué momento podemos abrazar ese error que tú mencionabas? ¿En qué momento podemos divagar? No sé, eso. Gracias. Hola, muchas gracias. Yo tengo como dos sensaciones, preguntas. Mencionabas que la creación tiene un lugar propio, ¿no? Y que deberíamos de empezar a reconocer también esos principios que la constituyen. Quisiera que profundizaras un poquito más en eso, como de qué se caracteriza o cómo va ese lugar propio, porque me quedó el deseo de ir más a ello. Y eso se asocia a mi siguiente pregunta, que es, está buenísimo lo que nos presentas acá, porque nos regala también una forma de pensar y comenzar a preguntarnos cómo tejer estos campos, ¿verdad? Que decís esta rigidez que hay en esa comunicación, que en vez de ser porosa se empieza como a rigidizar debido a esta necesidad de legitimizar sus discursos. Pero me pasa como docente, como investigadora y como estudiante también, que cuando yo necesito aumentar el lente de aquello que estoy haciendo para comenzar a entender su organización, ¿verdad?, su estado de organización para llegar a un algo, abrirme a lo demás me caotiza, ¿no? Y está rico, ¿no? La creación trabaja mucho con esa capacidad caotizadora. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo la creación en esas funciones, se me fue la palabra, las funciones que estableciste de la universidad, puede tejerse, puede generar porosidad? Pero la pregunta hacia la que voy entonces es cómo la creación, o cuál es esa característica organizadora de la creación que también puede entrar en esas facultades dentro de la universidad, porque para mí la universidad lo que genera son mecanismos de organización, de saberes. Ya ahí entraríamos si más hegemónicos o no, ¿verdad?, esas organizaciones, pero cómo la creación puede también aportar esa organización, o más bien, si es que viene a poner en contradicción, en crisis, esas tipos de organizaciones. No sé, por ahí va. Ok, lo tenía encendido al principio. Bueno, tienes toda la razón. Digamos, la discusión sobre la creación no es para nada nueva, ¿sí? De hecho, en Colombia, para hablar, digamos, como del contexto que tengo mucho más cercano, ha sido un proceso larguísimo de irle buscando un lugar cada vez con mayor legitimidad a los procesos de creación dentro de un contexto formal de educación que sería la universidad. Hay una mesa que en Colombia se llama la Mesa de Artes, Arquitectura y Diseño. Era, digamos, como un espacio desde el cual directivos de muchas facultades de artes, investigadores, expertos en creación, en investigación, creación,
realizaron un proceso de agenciamiento muy fuerte para lograr incluso que los procesos de investigación-creación empezaran a tener un lugar dentro del Sistema Nacional de Ciencia en Colombia. Y allí se empezó y se llevan ya ahora son casi 30 años, de discusiones conceptuales, de discusiones también administrativas sobre cómo se va a organizar y a formalizar un sistema de reconocimiento, por ejemplo, de productos de la investigación-creación, cómo se pueden generar taxonomías que pues puede ser que no nos gusten, pero como tú lo dices, si queremos estar dentro de un entorno formal, de alguna manera hay que someterse. Cuando firmamos un contrato, nos sometemos. Pocas veces es un proceso real de negociación. Pensemos en cómo se arman normalmente los contratos de las universidades. Casi nunca un profesor tiene la potestad de decirle a un decano, bueno, tú me ofreces este contrato, acá está mi contraoferta. Eso no pasa. Entonces, casi siempre el asunto contractual dentro de las universidades es un proceso también de sometimiento en el que terminamos muchas veces doblando el brazo porque queremos igual hacer parte de la universidad por las razones que sea. Puede ser por vocación, puede ser por una salida económica, o, digamos por muchas razones. Pero entonces, en ese proceso se han dado también diversas formas en las que las universidades han absorbido esas soluciones propuestas, por ejemplo, desde esta mesa. El libro, que es como la base también de lo que yo traje para contarles, que es el que está ahí de investigación-creación en el ámbito universitario, fue una investigación en donde vinculamos a 3 universidades en Bogotá que le dieron o le trataron de dar solución de 3 formas radicalmente opuestas a esto que tú comentabas. Y por eso sobre todo es que surgía esta idea de campo. Por ejemplo, una universidad de estas lo que hacía era crear todo un sistema paralelo a la investigación, con sus propias reglas, tratando de no adaptarse, sino de decir vamos a crearlo, nos vamos a sentar con los profesores de arte, nos vamos a sentar con los creadores y vamos a tratar de generar unos mecanismos de validación. Eso también tiene sus rollos. Uno de los casos curiosos que pasó, por ejemplo, en la puesta en marcha de este proceso, es que aparecieron profesores de medicina, por ejemplo, y decían, bueno, si ahora hay un segundo sistema en el cual también se puede insertar lo que hacemos los profesores, pues yo hago cuadros. Y como eso al final se va a traducir en puntos salariales para los docentes, entonces claro, yo tengo mis investigaciones, por un lado, ¿cierto?, de ciencias médicas, pero pues como yo dibujo, porque pues los fines de semana me siento y dibujo, pues venga, yo traigo acá un portafolio de 40 dibujos, y como ahí está diciendo que eso es creación, y usted me está planteando acá que es una creación pictórica, pues entonces venga y yo la registro. Entonces, claro, cuando llegó ese caso, pues la reacción fue divertida desde las personas que validaban, porque era como, no, de eso no nos estamos refiriendo a eso, ¿sí? Pero fíjense también entonces cómo se ve en un entorno como el universitario estas prácticas cuando existe una clara jerarquía. O sea, el médico en muchos casos lamentablemente sigue pensando que hacemos dibujitos, ¿sí? Entonces, eso digamos que ocurría en este sentido. En otro… Ok. En la UCR un médico puede presentar obra artística y se le van a reconocer. Bueno. Claro, podría ser, o sea, digamos, eso no es en sí mismo malo, ¿cierto? Pero valdría la pena también analizar un poco a fondo qué ocurre, porque, por ejemplo, si partimos de que el entorno universitario en una institución particular, no hablemos de esta, hablemos de cualquier otra universidad en el planeta, ya partía de un entorno donde hay jerarquías y donde hay influencias. Tal vez un profesor influyente de un campo mucho más asentado como la medicina puede convencer más fácilmente a un rector de ármame o ayúdame a armar una exposición y una galería que el profesor de arte. Entonces ahí también hay que empezar a mirar y a revisar, por ejemplo, cómo se dan unas dinámicas y cómo terminas de pronto acentuando unas desigualdades y unas inequidades frente a las cuales los mismos integrantes del campo pueden estar en desacuerdo. Volviendo como al caso que yo te comentaba como anecdótico de esta universidad, cuando eso ocurrió,
pues claramente al profe no le valieron estos dibujos, porque igual hay unas instancias de legitimación y son artistas, entonces ellos eran los que se murieron de la risa y les decían como, no, profe, no, esto no, o sea, arte sería otra cosa, pero entonces ahí también hay un campo de control simbólico en donde el artista va a decir, pilas que yo te voy a decir qué es lo que consideramos y qué es lo que vamos a aceptar y a no aceptar como arte. Y eso también puede llegar a ser problemático en una carrera de formación en donde se supone que generamos prácticas creativas y de alguna manera no solo queremos limitarnos a la reproducción de prácticas. Entonces, cuando dentro de los campos artísticos también empiezan a emerger las ortodoxias, se pone también un poquito en riesgo esa posibilidad de creación. Porque entonces te dejo ser creativo, pero como yo quiero. Y no, de nuevo, no te me indisciplines mucho, ¿sí? Entonces ahí digamos que habría muchas maneras en las que las instituciones han acogido esto. En otra universidad, de las tres que analizamos en la investigación, había una clara resistencia política, a decir, ¿sabe qué? Como ustedes nos han abandonado por tanto tiempo, ahora que usted me busca, ya no queremos. Y ya, o sea, no me interesa, no nos interesa que existan puntos salariales, no nos interesa que existan procesos de creación, vaya usted y defiéndase frente al ministerio y trate de hacer sus procesos de investigación y de creación solo porque con nosotros ya no cuenta. Y ahí pasó una ruptura radical, una decisión absolutamente política, absolutamente válida, pero que también genera un reto para otros profes que de pronto dicen, bueno, pero yo dentro de este campo de creación, minicampo en esta universidad, a mí sí me hubiera gustado que tratáramos de adaptarnos, pero los más influyentes dentro de ese campo artístico ya dicen que no. Y de todas maneras estamos tratando de hacer investigación, formación creativa y de creación formativa, todo esto. Entonces, allí habría como otras formas. Entonces, yo recuerdo cuando estábamos terminando esta investigación, que lo que planteábamos y lo valioso de traer este tipo de temáticas es tratar de provocar más discusiones, porque las discusiones vienen de hace mucho tiempo, pero la sensación es que esa etiqueta que denominamos creación, todavía hay que llenarla más y hay que aterrizarla y ubicarla en muchos contextos distintos para someterla a este tipo de situaciones, para ver cómo reaccionan distintos grupos de agentes y instituciones en distintos contextos, para que cada institución en ese sentido vaya encontrando la forma de resolver y de darle un lugar a la creación. Entonces sí, en ese sentido estamos de acuerdo. Y claramente acá la intención en ningún momento es como ser taxativo en cómo debería ser ese campo, sino más bien en qué elementos podemos ir tomando en cuenta para reconocer esos diversos discursos y esas tensiones entre discursos para encontrar formas. Creo que ahí voy a empezar a conectar con lo que mencionabas de STEAM. Esos avances que se han logrado hacer en Colombia han tenido unas consecuencias que yo al menos considero muy positivas. En términos de recursos, por ejemplo, para investigación-creación. Hace 5 años ya, 2019, hubo algo que se denominó la misión de sabios en Colombia. Y se sentaron expertos en distintos campos del conocimiento a trabajar sobre temáticas y problemáticas que se identificaban para el país con una agenda proyectada a 30 años. No sé por qué, yo quiero creer que es también producto de todas estas discusiones, pero a veces también es cuestión fortuita o de que existía alguien suficientemente influyente como para que el tema se pusiera en la mesa. Uno de los focos de esa misión de sabios fueron las industrias creativas y culturales. Afortunadamente, se dieron esas discusiones y se dieron de una manera seria. De hecho, tuvieron un contrapeso muy fuerte en una publicación que venía del BID, que era sobre economía naranja, y que era muy problemática y siempre se ha visto como de reojo desde los campos artísticos, con toda la razón. Pero eso, ¿qué consecuencias prácticas tuvo? Que dentro de las bolsas digamos, de inversión pública orientadas a procesos de ciencia, tecnología e innovación, había un eje que era para la investigación-creación. Entonces ahí hablamos de inversiones fuertes, de inversiones, digamos, como que son comparables a los proyectos grandes nacionales de bioeconomía, de ingeniería, de ciencias de la salud, y que estaban específicamente orientados a investigación-creación. ¿Cuál es la parte que no fue tan buena? Que como existen también estos grupos, digamos, como de personas que radicalmente están opuestas a eso,
o de otras personas que de pronto sí están a favor, pero no terminan de entender completamente cómo insertarse como creadores en mecanismos de investigación, pues esos recursos no se pudieron aprovechar del todo. Porque digamos que a comparación de otros campos, estamos muy jóvenes y muy verdes, por decirlo de alguna manera, en formular un proyecto que tenga que manejar una cartera de millones de dólares, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer además para argumentar un impacto social que justifique una inversión pública en un proyecto de investigación-creación? Seguramente se puede, ¿sí? Pero cuando alguien todavía está tratando de solucionar cómo se integran investigación y creación, tratar de pensar ya en los impactos, en las cosas, en cómo podemos de alguna manera hacerle entender a un servidor público esos intangibles que pueden salir de procesos de investigación-creación, es muy difícil. Entonces lo común es que en estas carteras, cuando se abrieron, se aprovechaban muy poco y terminan aprovechándose en campos que son cercanos a la creación. Dime. Se termina dando mucho lugar, por ejemplo, para procesos de innovación, pero en términos productivos y empresariales, menos en lo que yo acá denomino disrupción social creativa, que sería de procesos de innovación social o digamos de otro tipo de elementos que son más cercanos a lo que, al menos que haya su opinión, a lo que a mí me gusta pensar que puede llegar a lograr la investigación-creación. Y también dentro de las instituciones lo que termina pasando, como tú dices, cuando ya muchos profesores aceptan y dicen, ok, yo firmo un contrato y acepto jugar las reglas de juego, entran en un juego que también es un vicio muy fuerte de la investigación universitaria, que es aprender a jugar el juego. Hay una musicóloga que yo admiro mucho, que es Melanie Plesch, y ella hace una crítica muy fuerte hablando desde la musicología, no tanto extendiéndose a todo, pero es aplicable a la investigación, y ella habla de que existe una condición post-teórica, en donde, entre muchas otras cosas, lo que hacemos es que terminamos de alguna manera engañándonos a nosotros mismos jugando jueguitos institucionales. Hay un juego en Argentina que se llama el Antón Pirulero, que es como simular, hacer como si yo estoy llevando algún tipo de rol, pero realmente estoy actuando, estoy engañando a mi interlocutor, haciendo como si estuviera haciendo, ¿sí? Y eso termina pasando mucho. En la tercera institución que analizamos en el libro ocurría eso. Había profesores que se habían vuelto muy hábiles a jugar el juego institucional. Y entonces realmente no hay generación de conocimiento, no hay un ejercicio realmente crítico de producción, de publicación o de movilización de procesos formativos alrededor de la investigación, sino es como yo sé porque es que tengo que llenar el informe. Tú quieres investigación, creación, listo, ¿cómo la quieres? Y yo la hago. Entonces, y ahí se desvirtúa mucho de las posibilidades de estos procesos. Entonces, bueno, en todo caso, o al menos durante la realización de este proyecto, lo que a mí me atravesaba mucho como profe, como músico, como investigador, era tratar de pensar si no habría como un punto medio para lo que tú mencionabas, cómo logramos implementar un enfoque STEAM en donde se articule de una manera universitaria, es decir, en un sentido de discusión académica intelectualmente honesta. ¿Sí? En donde de verdad digamos qué tenemos desde las artes o desde los procesos creativos para dialogar con la ingeniería, las matemáticas, todos estos campos. Y a mí me gusta seguir pensando que eso es posible, pero implica un aprendizaje muy fuerte que no solo sería para los artistas, eso es un problema que es de la universidad completa. Y es que en estos proyectos STEAM que implican ya, no estamos hablando de investigación pura o de investigación básica, estamos hablando de tratar de solucionar problemáticas reales a partir de procesos de investigación, nos vemos obligados a interlocutar más directamente por fuera de la universidad. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es la cuádruple hélice, y es hablar de sectores que producen conocimiento, de los sectores gubernamentales, de los sectores productivos y de la sociedad civil organizada. Pero esos cuatro sectores hablan lenguajes totalmente diferentes, se mueven a velocidades totalmente diferentes. Las personas viven el día a día, los empresarios viven en el futuro, porque no tienen tiempo para perder, porque el tiempo es dinero. Las universidades somos lentas y los gobiernos son todavía más lentos. Entonces, poder articular esos cuatro
escenarios y lograr de verdad sinergias para poder lograr objetivos comunes, por ejemplo, como lo que se busca en el STEAM, implica ese reto. Entonces, tendríamos primero que organizar la casa, empezar a tener agendas, por ejemplo, universitarias, empezar a abandonar una idea de competencia entre las universidades que en Colombia es muy presente. Es muy similar en ese sentido a Chile, en que está muy mercantilizada la educación superior, entonces básicamente las universidades son empresas que compiten entre sí. Y no hay agendas como tal, como sector universitario, para luego ir a buscar intercambios con los otros 3 sectores. Entonces, lo que necesitaríamos para poder implementar enfoques como el STEAM es eso, es empezar a entender mejor, a sincronizar mejor nuestros tiempos y a construir lenguajes comunes. Esa sería, por ejemplo, una posibilidad. Luego, quisiera pasar a lo del lugar propio de la creación. Y es muy difícil. Porque, ¿sabes? El tema es que no habría una sola forma, como lo decía, las diferentes instituciones operacionalizan esto de maneras distintas, porque las universidades no son todas iguales. Bueno, de hecho, cuando yo estaba preparando esta conferencia, una de las cosas que yo quería hacer, voy a aprovechar y la voy a hacer entonces, era preguntarles para ustedes cuál es la mejor universidad del mundo. ¿Tenemos idea, alguna idea sobre eso? Claro, claro, es que, claro, digamos, era una pregunta con trampa, porque el tema es, ¿tiene sentido preguntarnos cuál es la mejor universidad del mundo? ¿No será mejor preguntarnos qué tan buena universidad para mí está siendo mi universidad? ¿Sí? Y en ese sentido, pues digamos que esos lugares propios de la creación se van a manifestar en cada institución de esa manera. No es lo mismo, hay países que son más o menos diversos culturalmente, ¿cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, la investigación creación aplicada, es decir, cuando buscamos esa conexión con el sector externo a la universidad, necesariamente es distinto. Si, por ejemplo, un programa de música, que es lo que yo tengo cercano y desde donde te puedo hablar con más propiedad, pretende una interacción social desde la creación, desde unas prácticas absolutamente eurocentristas y occidentales, puede terminar siendo muy violenta en esa interacción social cuando voy y busco, digamos, como esa interlocución. Entonces, ese lugar propio de la creación tendría que construirse desde otro lado, ¿sí? Pero eso empieza a suponer también un abandono de ciertos mecanismos de formación musical universitaria. Exacto, exactamente. Sí, 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 sí. ¿Sabes? De hecho, por ejemplo, Rubén López Cano habla mucho de los formatos de fijación de conocimiento de la investigación-creación y de cómo ese podría ser otra de las premisas, que, de nuevo, en cada universidad se manifestaría diferente, pero hay que pensarlo y no es opcional no pensarlo. Existe, por ejemplo, el JAR, no sé si lo conozcan, el Journal of Artistic Research, que es todo un reto a los formatos tradicionales de circulación del conocimiento. Digamos que lo que menos hace es artículos escritos y por eso es tan reconocido para procesos de investigación-creación. En el SMUC, justamente Rubén López Cano, ellos trabajan mucho sobre estos formatos alternativos para digamos, como poder entregar los informes de investigación-creación en los trabajos de grado. Bueno, personalmente a mí me pasó en mi maestría de Humanidades Digitales, la Universidad de los Andes en Bogotá me dejó que mi tesis fuera de un formato diferente. ¿Sí? Entonces yo lo que hice, en mi cabeza yo lo que quería hacer era un documento hipertextual, un ensayo hipertextual. Y me permitieron que eso se alojara en una plataforma de gestión de contenidos muy similar a Omeka, no sé si alguno de ustedes la conoce. Es simplemente un gestor de contenidos en línea que permite que un usuario la navegue en la dirección que quiera. Es un poco, Cortázar, Rayuela. Es un poco esa posibilidad de leer sin estructura una tesina de maestría. Entonces ahí hay digamos, al menos como una forma de estirar un poquito, de doblar un poquito un formato de fijación de conocimiento mucho más ortodoxo. Entonces ahí tendríamos al menos dos.
Yo creo que es fundamental la manera en cómo se proponen o se disponen procesos de formación para la creación. Esa podría ser otra de las premisas. O sea, en medio de todo están muy atadas a las funciones sustantivas de la universidad. Entonces, sí, o sea, digamos que el lugar propio de la creación atravesaría eso porque no deja de estar dentro de la universidad. Pero es muy importante entender que se va a manifestar muy distinto en cada institución. Y así se organizaría. Sí. Yo estaba aquí pacientemente. No, que el micro no, creo que no se te oye. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, Entonces, adelante. Elvia, María y Andrés. No, vos no, ok, Elvia y Andrés. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Julián por su disertación. Yo creo, bueno, y aquí hablaba con María, es que yo creo que estamos en un momento en el que vamos a tener que posiblemente ir imaginando nuevas formas. A ver, yo creo que la universidad en general, como que la institución académica, está en vías de extinción y tal vez nosotros no veamos esto pasar, pero eso va a pasar pronto, ¿verdad? Yo siento que que esa rigurosidad y la forma en la que se institucionaliza el conocimiento se nos desvanece, ¿verdad? Porque no hay una capacidad, o sea, porque el ser humano no tiene una capacidad o no existe una capacidad institucional para ir institucionalizando cada gran cambio de paradigma que va avanzando conforme van avanzando ¿verdad? La situación tecnológica y los avances médicos, etcétera, etcétera, hacen que, ¿verdad? Yo siento que hay un impasse todo el tiempo estamos desfasados y la producción de conocimiento se va acelerando, es decir, creo que no nos alcanza, ¿verdad? Como la institucionalidad para ordenar todo eso. Entonces, digo todo esto no por ser apocalíptica, sino porque más bien tu enfoque, lo que nos has presentado, me parece que a mí me regala una forma otra de imaginar cómo se puede estructurar, más allá de la disputa de artes en la academia y esto, cómo se puede estructurar una parte de la institución que pueda aceptar esos cambios, abrazarlos e integrarlos a sus lógicas, ¿verdad? Pensábamos, por ejemplo, en ese momento, en esta institución, estamos tratando de construir institucionalmente mecanismos alrededor del género y de la, digamos, justicia alrededor de los géneros, ¿no? Y eso ha sido un proceso muy duro, difícil, que implica, ¿verdad? Bueno, todo lo que todos conocemos y vivimos, ¿verdad? Hay mucha resistencia, correcto, pero que además institucionalmente es difícil y lento encontrar esos mecanismos. Algo tan sencillo, aparentemente tan obvio, ya si somos civilizados, uno lee un par de libritos y ya dice, bueno, sí, caballero, o sea, ¿en qué estamos, verdad? No sé, que debiera ser un desafío más sencillo. Entonces, quería pedirte, bueno, ya has dado algunos ejemplos de instituciones que tienen de alguna manera o que albergan, no sé si son departamentos, no sé, en su estructura, digamos, ciertos dispositivos que ayudan o facilitan estas lógicas, digamos, dialógicas. Pero más allá, pero creo que los ejemplos que has puesto han sido en relación al arte específicamente. Pero no sé si tienes otros ejemplos, porque también en Colombia y dentro de tu hacer hay organismos incluso extrauniversitarios, vamos a decir, que apoyan proyectos en conjunto con universidades y tal. Nada, como si tienes algunos otros ejemplos en donde podemos ver esa disrupción en acción, por decirlo así, o esas disrupciones posibles en acción de alguna manera. Sí, no, y tengo muchas ideas aquí, ya no les quito más tiempo. Después hablamos en el café. Bueno, mi nombre es Andrés, agradezco muchísimo la presentación porque ha sido muy estimulante y mi pregunta va a manera muy general, justamente sobre esta idea de cuál es la mejor universidad.
yo me pensaría qué es una universidad, porque a nuestros días parece que la universidad es más un estudiadero, una maquila de investigación, de papers, y no un centro de educación superior, que justamente me parece, bueno, yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, soy docente de la Escuela de Psicología y en la escuela además hago acción social, entonces esos tres campos son comunes para mí de manera cotidiana. Y muchas veces lo que siento es que dentro de esta misma lógica mercantil o neoliberal que adquiere la universidad, hay un enorme desprecio a las artes. Pero hay un enorme desprecio a las artes porque hay un discurso muy falso que es casi una caricatura de lo que es hacer ciencia. Porque tenemos esta idea de las ciencias básicas del modelo cartesiano, de que entonces tenemos una hipótesis, una evidencia y una comprobación, y la ciencia no funciona así. Incluso las ciencias básicas no funcionan así. Si supiéramos leer tal vez un poco más sobre ciencias básicas, entenderíamos que muchas veces hay un montón de procesos de creación antes de poder llegar a un descubrimiento. Incluso se invierten muchísimos recursos. A mí en esta universidad a veces me parece muy lamentable porque cuando vienen las discusiones sobre el presupuesto, yo que trabajo en acción social, lo que se dice, ¿verdad?, es bueno, no hacemos tantas investigaciones. Hoy salió una publicación que decía la Universidad de Costa Rica es la que más gradúa personas de carreras STEM, ¿verdad? Y luego meten a los proyectos de acción social y dice, bueno, hacemos tantas horas de TCU y las artes ni se escuchan, ¿verdad? Y digo que es lamentable porque para mí lo valioso de las artes es justamente esa idea de que el ser humano para superarse siempre tiene que estar creando. En algunos momentos creará biología, en algunos momentos creará sociología, en otros momentos crea música, en otros momentos crea arte plástico. Y esa pérdida de la creación, a mí por eso digo que a veces me parece una caricatura, porque ahora la compañera hablaba del MIT y bueno, yo también leo ciertas cosas del MIT y esta gente tiene clarísimo que sin artes no pueden hacer ciencia y justamente el valor de las artes está en esa idea de tengo algo que voy a crear, me vuelvo a poner, no necesariamente para comprobar una hipótesis, no necesariamente para producir un paper, no necesariamente para esos espacios. Entonces mi pregunta, por eso decía, iba más a una pregunta más general. ¿Vos cómo crees, cuando vienen estas discusiones universitarias sobre el presupuesto, cómo se debería defender la creación? ¿Cómo defenderías vos el hecho de que una universidad tiene que tener creación y no necesariamente creación para papers, creación para empresas, sino netamente creación? Siempre lo apago cuando me lo pasas. Bueno, voy a empezar por esta última, Andrés. Hay un libro que, bueno, habría que ver si es fácil conseguir, porque pues es un libro escrito por un profesor en Colombia, que fue profesor mío en mi máster en educación, se llama Jorge Eliezer Martínez, y se llama La Universidad Productora de Productores. Y es una crítica bien fuerte justamente como a esto que tú planteas, cómo se llega también ya a una lógica eminentemente mercantil, que de hecho hace poco en una clase hacía el ejercicio con un estudiante, yo le preguntaba como, bueno, ¿tú crees que esta universidad en donde estábamos obedece a las lógicas del mercado? Y la respuesta automática era sí. Y yo, ¿en serio? Y yo les planteaba como, ojalá obedeciera las lógicas del mercado. Era un programa de formación musical. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, todos los egresados conseguirían trabajo rápido. Entonces también hay que preguntarnos es cómo está obedeciendo la lógica del mercado, porque no necesariamente, o sea, ni siquiera algo que sabemos que es terrible, que es dedicarse exclusivamente a formar fuerza de trabajo, lo está logrando. Se inserta en el mercantilismo es bajo la venta de títulos académicos, pero no porque obedezca unas lógicas de mercado. Entonces ahí hay un tema, digamos, bien fuerte para pensar eso.
Y luego también está el tema de cómo eso afecta a la distribución presupuestal, porque pues también es cierto que las universidades a nivel general, yo diría, afrontan una crisis económica muy fuerte, porque hay un cambio demográfico general que es muy curioso ver cómo hoy también se plantea como que, ay, es que está ocurriendo ahorita, es como pues, los rectores, digamos, como que no vieron venir un cambio demográfico cuando esto se da como a velocidad de Arequipe, más o menos. Entonces sí, es como pues desde hace rato sabemos que si la gente viene teniendo menos hijos, pues va a haber menos estudiantes, pero no la vieron, por alguna razón no la vieron y ahora está la crisis económica en las universidades a nivel general, eso es un poco raro. Pero también está el tema de la sostenibilidad, ¿sí? de las universidades a nivel presupuestal. Hay que hacer una revisión bien fuerte de cómo se maneja en términos ahí sí eficientes la universidad y que la eficiencia no solo nos recaiga a los docentes, ¿sí? Porque eso pareciera muchas veces que quienes sostenemos a punta de vocación las universidades somos los profesores y habría que pensar entonces qué ocurre con todo el aparataje que debería sustentar a la universidad como organización. Y eso está directamente vinculado con cómo se podría pensar en financiar la creación. Yo alguna vez tuve un jefe en una facultad hace mucho rato que era muy hábil justamente para argumentar por qué financiar los proyectos de creación dentro de la universidad. Y él lo hacía a partir de esos intangibles. A la larga, la universidad, para ser universidad, no solo se puede dedicar, por ejemplo, a las ingenierías, tiene que tener trabajos también en las ciencias, en las humanidades y en las artes. Entonces, si no quieres perder tu silla con la gente grande, ¿cierto?, tienes que seguir apoyando las artes, así sean deficitarias, ¿cierto? Porque la verdad es que si lo vamos a ver en términos productivos y con el cuadrito de Excel en la mano, las artes siempre van a ser deficitarias. Pero cuando empezamos a meter dentro de la contabilidad esos intangibles, lo que representa simbólicamente como visibilidad de la universidad, lo que esto puede generar en términos de impacto social y eso cómo termina impactando en última instancia, lo que pasa es que no es un producto que se ve ahí mismo, son cambios cuyo efecto y cuyo impacto hay que ver si tendremos un horizonte para poderlo dimensionar, pero eso no te va a entrar en una matriz de marco lógico, eso no te va a entrar en los instrumentos que solemos tener más ortodoxos para la universidad. Entonces eso se vuelve casi una lucha retórica de estos gestores universitarios que terminan siendo muy hábiles para hacerle entender a un rector, oiga, a usted no le conviene dejar de ser visto como una universidad seria. Y las universidades serias también le apuntan a la formación humanística. Luego también está la posibilidad de sí trabajar la creación desde un punto de vista que involucre directamente a las industrias culturales y creativas. Porque ahí esas industrias no solo contemplan las artes y la creación, de nuevo, no es exclusiva de las artes. Entonces se puede hablar de desarrollos tecnológicos, se puede hablar de incluso creación más articulada con las industrias creativas, con los ciclos culturales. ¿Cuántos trabajos y cuántos oficios no hay alrededor de un ciclo cultural? Los impactos de una actividad, por ejemplo, musical, en términos de cadenas productivas, en un país como Colombia son muy concretos y son absolutamente medibles y cuantificables. Entonces, no sé si exista un ejemplo comparable en Costa Rica, pero les voy a poner un ejemplo. La manera como se concibe un proceso de educación musical en una zona como el norte de Colombia, que es los Montes de María, en donde las prácticas tradicionales musicales se hacen con instrumentos que se construyen con materiales que vienen del monte. Es decir, con palos de papaya, con cera de abejas, con plumas de pato. Si yo desde la universidad malinterpreto esa creación y digo, vamos a llevar un modelo eurocéntrico en donde vamos a dotarlos y vamos a invertir en instrumentos sinfónicos, pues lo que terminas haciendo es generando un impacto económico muy concreto, muy tangible y muy inmediato, porque estás desactivando producción local, sustituyéndola por la importación de instrumentos. Y ahí el debate de fondo era también muy pedagógico, casi que de los repertorios solamente. Entonces, cuando logramos entender eso en un contexto mucho más complejo, con mucha mayor profundidad y todo lo que está alrededor de esas prácticas de creación, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que hay cadenas productivas, por ejemplo, que se activan o se desactivan dependiendo de ciertas prácticas artísticas.
Lo mismo podría pasar con los gestores de un teatro, con los escenógrafos, o sea, con todo lo que está alrededor de cualquier proceso de creación. Entonces allí esa sería una forma en la que de pronto se puede lograr argumentar que de hecho estas prácticas tienen un peso que también es económico. En ese sentido casi que sería bueno que ojalá entendiéramos mejor las lógicas del mercado desde la universidad, para justamente no someternos al menos inocentemente a ellas. Aprender a jugar el juego del mercado también podría ser algo bueno. Y bueno, y lo que me comentabas, Elvia, hay un concepto de Lederach que son los encuentros improbables, me gusta muchísimo, muy aplicado sobre todo al tema del trámite no violento de conflictos. Yo sé que insisto mucho en el tema de las disputas, ¿no? Entonces es como que todo el tiempo estamos peleando en la universidad, pero es más que eso, es justamente por esa necesidad de generar encuentros que son improbables. Es aprender a reconstruir vías de comunicación que están rotas y llevan rotas mucho tiempo. No es por insistir en el conflicto, sino es para insistir justamente en esos encuentros improbables. Hay un ejemplo que a mí me parece bellísimo de mi alma mater, y no es porque sea mi alma mater, que es la Universidad del Bosque en Bogotá. Ellos tienen una maestría en creación y, se llama Diseño para las Industrias Creativas y Culturales, pero es una maestría en creación. Y se articulan también con un posgrado, una maestría en música. Y ellos han generado un modelo que a mí me parece maravilloso, en donde invitan a creadores que no tienen nada que ver con la academia a dar las clases de la maestría. Claramente ahí hay unas implicaciones legales que hay que sortear, porque pues hay unos marcos que dicen que pues si tú no tienes maestría no puedes ser profesor en una maestría, pero ellos han logrado encontrar la forma de que exista un profe, pues que es como un facilitador, está ahí al ladito, digamos que pone la cara legalmente, pero quienes vienen son cantadoras del Pacífico, quienes vienen son sabedores ancestrales para mostrar esos procesos. Y sobre todo, no se da desde una perspectiva que los exotice, eso es lo más importante. El intercambio y el diálogo de saberes se da en términos, al menos existe la intención, yo no sé si se logre dar en términos totalmente simétricos, pero la intención al menos vale, en términos de no pretender que es que les estamos dando una voz en la universidad, no, ellos tienen voz, lo que estamos haciendo es dialogando con ellos y abriendo un espacio para escucharlos y no exotizarlos. Sería a mí personalmente esa práctica me parece muy, muy buena. Y de lo que me preguntaste del tema de la disrupción social creativa, hay un proyecto en el que yo trabajé que se llama Música para el Impacto Social. Ese proyecto muestra justamente, o sea, digamos que era, o el objetivo, el propósito de ese proyecto era tratar de hacer un ejercicio de sistematización, de observación y de comparación en varios países. Eso fue en Reino Unido, en Finlandia, en Bélgica y en Colombia. Y se sistematizaron prácticas de músicos que lideran proyectos cuyos objetivos son de movilizar cambios sociales con procesos musicales, con procesos de creación musical. A veces con un acento más en el hacer música, otras veces con un acento más en el educar musicalmente. Pero ahí tienes justamente cómo, con todos los matices del caso, cómo pueden darse casos más o menos exitosos de disrupción social creativa. Cómo a veces, de hecho, esos procesos son un poco inocentes, parten de un supuesto buenismo de las artes y se cree que esa disrupción siempre se va a orientar hacia unos fines altruistas o buenos, cuando de pronto pueden ser violentos. Entonces lo que termina ocurriendo ahí también es que como universitarios necesitamos ser responsables y pensar con mucho rigor y mucha profundidad las implicaciones de una intervención social desde la universidad. Más aún con creación, porque la creación nos atraviesa y nos interpela de maneras mucho más profundas que, por ejemplo, una charla o una conferencia. Estamos más expuestos cuando queremos crear, entonces necesitaríamos ser mucho más cuidadosos cuando vamos a plantearnos una intervención donde de entrada hay una asimetría de poder, porque no dejamos de ser vistos tampoco como universitarios. Entonces ahí, pero ese proyecto, ahí habría un ejemplo de lo que me preguntabas.
Bueno, muchísimas gracias a Julián Castro y a todas las personas que han participado en este espacio de diálogo alrededor de su conferencia El campo de la creación en el ámbito universitario, desafíos para la Universidad Latinoamericana. Yo quería destacar dos elementos, porque en realidad era una conferencia, digamos, que tenía arrancada con una dimensión de alguna manera, digamos, filosófica o epistemológica, cuando invitaba a explotar la inserción de la noción de creación dentro de la academia, ¿verdad? Estoy pensando en que generalmente se piensa en ciencias sociales o ciencias duras o básicas aplicadas en las artes, ¿verdad? En la investigación artística. Aquí más bien dice, no, más bien expandamos la noción de creación, que viene de las artes, que en realidad creación está en todo proceso de producción de conocimiento, sea ingeniería, sea química o sea guitarra, como es el caso de Julián, que es guitarrista, ¿verdad? Pero después pasa a lo institucional, que eso es también un tema importante de debate, me parece importantísimo, todo este recorrido por la noción de campo, ¿verdad? Y cómo se explica cómo funciona la creación, cómo funciona la academia, cómo funciona la investigación, cómo funciona la docencia, ¿verdad? Entonces agradezco mucho, y sé que no soy el único, ¿verdad? Agradecemos mucho este espacio de diálogo y esta serie de preguntas y cuestionamientos que nos ha planteado. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte agradecen su participación en este evento. Les invitamos a formar parte de las demás actividades que se desarrollarán en el Congreso de Arte y Humanismo, Humanidades, Educación Artística, Transformación Social. La siguiente mesa me parece que es también sobre investigación artística, ¿verdad? Está muy interesante. Y bueno, y el Congreso continúa hoy en la tarde-noche con películas y continúa también mañana, ¿verdad? Les recordamos que pueden revisar la programación escaneando los códigos QR que tenemos dispuestos en los espacios donde se llevan a cabo las actividades, y también pueden visitar nuestros perfiles en Instagram y Facebook. Tengan ustedes, todos y todas, muy buenas tardes.